Aristegui Noticias. En Aristegui Noticias. Saludo esta mañana a Edmundo Jacobo Molina. Gracias, Edmundo, por estar esta mañana en el programa. Como siempre, bienvenido aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí y le voy a contar al público lo que tú y yo hemos platicado, lo que hemos conversado, no ayer ni antier, sino hace algunos días, ya semanas. Hemos estado conversando con Edmundo Jacobo Molina, que ha estado en este espacio a lo largo de el tiempo en el que hemos contado con su inteligencia, con su capacidad, con su conocimiento de los temas electorales, políticos y sociales. Y bueno, hemos estado conversando Edmundo Jacobo Molina y yo, y hemos llegado a la conclusión y al acuerdo de que se cerrará su espacio de esta manera, porque Edmundo, como sabemos, forma parte del grupo de personas, de ciudadanos que decidieron recorrer este camino tan complejo para construir un partido político, y lo lograron. Y lograron esta odisea porque al final de cuentas eso es en México. Lograr un registro de partido político significa realizar asambleas, realizar muchos requisitos que se requieren, muchos requisitos que se necesitan precisamente para poder obtener un registro nacional de partido político. Y Somos México, que vamos a ver qué pasa con su nombre, pero por lo pronto Somos México, junto con Paz, son los dos grupos de personas y ciudadanos que lograron el registro hace algunos días. Y Edmundo Jacobo Molina y yo pues hemos coincidido en que es mejor idea continuar con la presencia de Edmundo en calidad ya de un importante integrante de esta organización, porque decidió participar con su conocimiento muy amplio en materia electoral. Como sabemos, Edmundo fue por muchos años secretario ejecutivo de la Autoridad Electoral en México. Vivió incluso el tránsito de los nombres del IFE al INE y pues se convirtió en una figura clave en lo que significa organizar, supervisar, sancionar elecciones en México, y con esa experiencia profesional decidió participar en la construcción de este nuevo partido político, y hemos acordado que sería esta tu última intervención en calidad, digamos, de analista, porque estarás ahora en estas funciones de otra índole, que al final de cuentas son primas hermanas, porque al final de la historia de lo que se trata es de alimentar los espacios de la política, alimentar los espacios de la cosa pública, para que la democracia, nuestra abollada democracia mexicana, pues tenga nuevos circuitos de actuación. Así que primero, gracias a este filósofo, investigador, escritor, funcionario mexicano, todo lo que ha sido académico, todo lo que ha sido en tu trayectoria, que nos has permitido escucharte cada lunes en este tiempo que hemos compartido contigo en este espacio, y dejar la puerta abierta, desde luego, para seguir escuchándote y viendo tu actuación ahora en un nuevo tiempo que te toca vivir. Así que gracias por estar aquí, felicidades a quienes lograron tener este registro y a ti en lo particular por tu desempeño. No, muchas gracias a ti, Carmen. Fíjate, me invitaste en diciembre del 23 para comentar las elecciones del 24. Exacto. Iba a ser un trayecto de 6 meses. Iba a ser. Y pasaron 2 años y medio. Todos los lunes aquí, creo que a lo mejor algún lunes por ahí no estuve aquí en el estudio, alguna vez a larga distancia, pero ha sido una gran experiencia. Muy agradecido contigo, con tu amplio público. Y efectivamente, lo hemos platicado tú y yo, ya mi carácter de analista se vuelve ahora, con mi cara pública de integrante de Somos México, en parte de la arena política. Y eso es una decisión que yo tomé desde que salí del INE. Ya no podía seguir siendo árbitro. Había, desde mi punto de vista, que meterse a la discusión política, a la arena pública, porque creo en la vida democrática, creo en la vida de los partidos como la forma de llegar a que la ciudadanía se empodere de las posiciones en las cuales se toman las decisiones que nos afectan a todos. He dado ese paso, lo platicamos tú y yo, y al contrario, el agradecido, la verdad, Carmen, soy yo. Ha sido una experiencia fantástica. Nunca había tenido una oportunidad de esta naturaleza y tú me la diste y te lo agradezco. Al contrario. Y tú mandarás en qué formato puedo volver a estos micrófonos. No, seguro que sí, ya estaremos viendo de qué manera seguimos escuchándote y viéndote, porque la verdad que pues eres una figura muy reconocida y muy respetada en términos de tu conocimiento sobre el mundo electoral, político y social en México, además de que eres filósofo, que es un dato importante en tu vida. Entonces, bueno, te aprecio muchísimo este tiempo que has estado por acá, y bueno, ya seguiremos hablando y viéndonos sin la menor duda, pero en este momento, para efectos, déjame retomar el hilo de Somos México, este partido que logró su registro gracias al esfuerzo de muchas personas como tú.
ahora mismo cruza por una situación bastante compleja, dado que uno de los integrantes del Consejo Consultivo de este partido político, que es un Consejo Consultivo muy robusto, muy grande, muy importante, uno de sus integrantes, pues ahora está en la cárcel. Está acusado Ernesto Rufo, quien fuera gobernador de Baja California, y en una circunstancia que vamos a ver en qué termina, se encuentra junto con otros en el altiplano, algo que lo coloca en una situación complejísima, dado que la Fiscalía General de la República lo está señalando de formar parte, casi de liderar una red de huachicol fiscal, y ha dicho la Fiscalía la más grande de la que tenga noticia. Es una acusación tremendamente fuerte en contra de Rufo Appel. Mira, varias cosas. Primero, efectivamente, Ernesto Rufo Appel es miembro de nuestro Consejo Consultivo. Es un consejo muy robusto, más de 100 personas lo integran. Muchos de ellos no son afiliados a Somos México. Es el caso de Ernesto. Ernesto sigue siendo afiliado a Acción Nacional toda la vida. Bueno, el primer gobernador de la oposición que ganó una gubernatura. Una gubernatura en 1989 como oposición. Colosio como presidente del PRI, que reconoció ese triunfo por primera vez en la historia de México. Bueno, sí. Siendo presidente del PRI Colosio, efectivamente, lo recuerdas muy bien. A los pocos días, cuando todos los priistas hablaban de que no se reconociera ese triunfo, fue Colosio, presidente del PRI, que dijo no, sí. Acción Nacional, encabezado por su candidato Ernesto Rufo, estamos hablando de 1989, ganó las elecciones. Y fue el primer gobernador de oposición que gana así las urnas. Poquito después estaría Carlos Medina Plasencia, pero como gobernador interino, después de una diferéndum con Fox, en donde no le reconocieron el triunfo a Fox en Guanajuato, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, que venía de una elección muy cuestionada, la de 88, y tiene que reconocer que hubo irregularidades en la elección de Guanajuato, y Carlos Medina Plasencia, pues prácticamente casi 5 años, si no me equivoco, fue gobernador interino en Guanajuato. Pero el primer gobernador de oposición fue Ernesto Rufo Appel. Entonces, nosotros en el Consejo Consultivo, lo que pedimos no es que sean afiliados al partido quienes integran ese consejo, sino que sean personas con un amplio reconocimiento social en sus diferentes disciplinas. Y no solamente hay políticos en el Consejo Consultivo, hay científicos, hay poetas, hay gente de muy diversas vertientes y trayectorias académicas cuya opinión para nosotros es importante para exigirle a Somos México que tenga congruencia con sus principios, con sus estatutos, con su programa de acción, y sobre todo que respete este carácter ciudadano que queremos darle a la opción política Somos México. Ernesto Rufo en ese carácter está. Ahora bien, fíjate lo injusto de esta detención. Tuve la oportunidad de estar con Ernesto hace 10 días en Tijuana. Apenas. Hace 10 días estuve con él, anduve por allá en estas tareas partidarias. Y tuvimos una larga conversación, muy generosa, él y yo, a solas. Bueno, en un lugar público, etcétera, que luego es complicado hablar con él, porque la gente llega, lo saluda, se toma la foto, cuenta la anécdota, y aquel es un hombre muy generoso, muy simpático, que a todo el mundo saluda, es un hombre muy apreciado en la comunidad, y ahí estábamos sentados, él y yo. Llegó solo, manejando su carrito. Si lo conocieras, me imagino que lo conoces, es un hombre realmente muy, muy sencillo en su trato, y anda en la calle como cualquier ciudadano. En Ensenada es en donde vive y transita libremente por Ensenada. Y es un hombre muy generoso en sus comentarios, en su trato. Yo no vi a un hombre preocupado que anduviera protegido por alguien. Es más, ni hablamos del tema. Ni siquiera habló. ¿Se puede saber de qué hablaron? Sí, claro. Hablamos de cómo construir el Consejo Consultivo en Baja California, que nos está ayudando para ese propósito. Me dio recomendaciones de qué hacer para que estamos construyendo las instancias partidarias en ese estado, y me dijo, oye, esto, fíjate en Mexicali, esto en Tijuana, esto en Ensenada, compartiendo sus experiencias, sus aciertos y sus errores como funcionario. Justamente eso habla de un hombre que nada que ver con
con la soberbia, al contrario, con un hombre generoso en su proceder público y en su proceder privado. Y la verdad, ahora quien lo defiende es Fernando Gómez Montt, y dice Fernando que no hay pruebas para que lo vinculen a un proceso de esta naturaleza. Pero a ver, hoy titulo mi artículo en El Financiero, que publico todos los lunes, parafraseando a Oscar Wilde, de la importancia de llamarse Ernesto Rufo. Recordarás, Wilde, una de sus comedias más conocidas, se llama La importancia de llamarse Ernesto, que es un juego de Ernesto es un juego de palabras en el inglés que se pronuncia prácticamente igual, Ernest, que quiere decir sincero, honesto. Y es una comedia en donde hay todo un entramado de dos personajes que pasan por Ernesto y que juegan con esta idea de si son sinceros o no son sinceros. Y honesto, y al final, Wilde, bueno, pues en fin, hay que ver la comedia, hay que leerla, enfatiza esta cuestión. Quise titular así en mi columna porque creo que se metieron con el personaje equivocado. Ernesto Rufo Appel, desde mi punto de vista, es un hombre cuya honestidad, sinceridad, yo la he percibido, y he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que lo conoce por décadas, mucho más que yo en lo personal. Acabo de estar en Guanajuato con gente que lo conoce de la vida partidaria dentro de Acción Nacional, que fueron al mismo tiempo funcionarios públicos cuando él era gobernador y después fue diputado, senador, etcétera. Y hablan muy bien de él, a pesar de que han tenido diferencias políticas con él, a pesar de que no han coincidido en algunos momentos, pero sí reconocen un hombre honesto. Incluso el mismo Vicente Fox sacó ayer un pronunciamiento alrededor de esto, Carlos Medina Plasencia, Juan Carlos Romero Hicks, o sea, gente con una larga trayectoria política y que creo que podemos tener diferentes opiniones en determinadas coyunturas sobre cómo procedieron y demás, pero que creo que podemos decir que es gente que se les puede acusar de muchas cosas, pero no de deshonestidad. Y creo que es el caso de Ernesto Rufo, que quieren usar una figura de ese tamaño para tratar de ocultar todas las tropelías, el lodazal en el que están metidos muchos funcionarios de Morena, y tratar de ocultar eso con una serie de cortinas de humo para decir aquí hay otras figuras que están metidas. Pensar que Ernesto Rufo Appel en este momento sea el centro de la operación de cientos de miles de millones de pesos, de millones y millones de tráfico de combustibles ilegalmente internados al país, parece francamente absurdo, cuando lo que se ha venido acumulando como evidencia es la colusión de N cantidad de funcionarios, de agentes de aduanas, de las mismas Fuerzas Armadas que lamentablemente acompañaron estos procesos, etcétera, y que ahora se quiere presentar a una figura con esta trayectoria, como si fuera el eje central de todo este conjunto complejo de operaciones. Y luego más aún en el caso de Baja California, con la gobernadora que cada declaración tras declaración, en lugar de salvar la cara y dar explicaciones convincentes de su proceder, pues parece que al contrario se va tropezando con la cantidad de evidencia que está a su alcance. Entonces me parece como un gran pretexto el querer usar la figura de Ernesto Rufo para tratar de equilibrar o de ocultar tras esa figura toda la serie de tropelías, no solamente en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, en fin, la lista es larga de lo que ha venido saliendo. Y el uso arbitrario de la justicia en México, la parcialidad de la justicia, fue la Fiscalía General de la República primero con un juez federal. El juez federal, al revisar la evidencia, no concede la orden de aprehensión porque dice no encuentro elementos. Entonces van con una segunda jueza que viene del procedimiento de los acordeones y concede inmediatamente la detención. Todo un tema. Todo un tema. Así está mal hecho todo.
Y veámoslo así en esos términos. Déjame recuperar algunas de las cuestiones en términos informativos sobre el caso. Hace unos momentos a la presidenta se le preguntó sobre Rufo y la empresa de Rufo, y hablando de amparos, se le suspendió el permiso de comercialización a esa empresa, pero luego un amparo se lo volvió a conceder. Mira, esto es lo que dijo la presidenta esta mañana. Vamos con ello. Perfecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. Ahí es lo que está explicando Sheinbaum sobre esta otra parte de la actuación del Poder Judicial. En este caso, con un amparo volvieron a tener el permiso para la operación. Y bueno, forma parte de todo esto. Hay una también importante situación con la hija de Rufo. Si te parece, Edmundo, vamos a recuperar este momento donde la hija de Ernesto Rufo, Verónica Rufo, pues expone lo que usted a continuación puede escuchar. Soy Verónica Rufo, hija de Ernesto Rufo Appel. Hoy hablo en nombre de mi familia, porque creemos y sabemos que el silencio no es una opción. El jueves, mi papá fue detenido en Ensenada y trasladado a más de 2,000 kilómetros de su casa. Está privado de su libertad antes de que un juez haya valorado una sola prueba en su contra. Mi papá tiene 74 años. La gente que lo conoce sabe la sencillez con la que vive y ha vivido toda su vida. De una manera modesta, sin lujos, camina por las calles de Ensenada como lo ha hecho toda la vida y la gente lo saluda porque me consta. Yo he estado con él múltiples ocasiones en que la gente se le acerca con cariño y con respeto porque reconocen el servicio y la dedicación con la que él sirvió y ha servido a la ciudadanía de Baja California. Dedicó más de 40 años a este país. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Y lo fue porque así se lo pidió la gente de Baja California. Porque fueron miles de ciudadanos los que fueron a mi casa a pedirle porque creían en un sistema limpio y justo. En medio siglo de vida pública, mi padre jamás ha tenido un señalamiento en su contra. Esa es la persona que hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera hablar con su familia. Mi papá nunca se escondió. Mi papá nunca dejó de dar la cara. Lo detuvieron en su casa, en su tierra, donde siempre ha estado. Y desde el primer momento ha dicho que está dispuesto a aclarar cada señalamiento ante la autoridad, lo cual lo hizo hace unos meses. Y lo hizo solo, sin miedo y sin abogados, con la frente en alto y bajo ningún temor de ser acusado de algo. Nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él como para cualquier mexicano. La presunción
de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada. A quienes lo conocen, a quienes trabajaron con él y los que han visto en él un sacrificio que ha hecho un sacrificio para construir un México más justo, les pido que compartan este mensaje. Exijan junto con nosotros un proceso justo y transparente. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Mi papá me enseñó a vivir con valentía, a dar la cara. Y aquí estoy. Y aquí está toda mi familia. Y quiero dar las gracias a todas esas personas, ciudadanos, individuos, organizaciones que hoy dan la cara y que deciden actuar con valentía en este momento. Esto fue lo que se oyó en voz de la hija de Ernesto Rufo, Verónica Rufo. Y bueno, pues, ¿qué dijo la presidenta de México? Edmundo, te propongo escuchar lo que está diciendo el gobierno sobre el caso Rufo Apple. Esto lo dijo el viernes cuando visitó Tulum, Quintana Roo. Aquí va el gobierno exponiendo el tema Rufo. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. Ahí el análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Esta red la mercancía era ingresada en territorio nacional y, como lo dice ahí, la red declaraba prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Pues esto es lo que plantea Edmundo Jacobo Molina, el gobierno de la República. Bueno, retomó este video que realmente lo presentó la fiscal Ernestina Godoy cuando presentó el caso Rufo Apple y estos otros imputados.
Pues es muy delicado el panorama porque es verdad que existe un fenómeno de huachicol bastante extendido y eso ya el propio doctor Barnés de Castro nos ha pues ilustrado sobre el tema de cómo desaparece petróleo de las incluso cuentas nacionales, entre otras cosas. Así que estamos frente a estas acusaciones y esta explicación de un modus operandi en donde se está vinculando a una empresa de la que ha formado parte el exgobernador. Bueno, sin duda, que hay un fenómeno que tiene tiempo ya de tráfico ilegal de combustibles, del huachicol fiscal, etcétera, etcétera. Eso nadie lo puede negar. Pues no se encontró en el puerto de Altamira, Tamaulipas, un buque tanque enorme con combustible. O sea, la evidencia es muchísima. El problema no es ese, el problema es Ernesto Rufo Appel el epicentro, el centro de coordinador de esto. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿O es una cortina de humo para ocultar ahora a muchas personas que están en altos niveles de responsabilidad pública en el país? ¿O que estuvieron? Y yo creo que ese es el tema. Y que se haga, entonces, sí, un tratamiento justo. A ver, ¿por qué se detiene a una persona como Ernesto Rufo Appel y, sin embargo, a otros funcionarios implicados en este proceso, aún habiendo pedido licencia a sus cargos, están tranquilamente custodiados en sus respectivos casas o no sabemos en dónde? Ernesto Rufo Appel no se fue del país, pudiendo haberlo hecho. Vive en la frontera con Estados Unidos. Yo lo vi un sábado, venía de estar justamente en San Diego, California. Se pudo haber quedado allá sin ningún problema. Tiene la doble nacionalidad incluso. No, está de este lado, ahí ha vivido, ahí se mueve en Ensenada, viaja al centro del país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no es querer ocultar el hecho de que el fenómeno terrible del huachicol fiscal, que además ha financiado campañas políticas, porque esa es la otra cuestión que está de por medio en todo esto, si el centro de operación de eso es Ernesto Rufo. A ver, con la trayectoria panista de oposición que ha tenido Ernesto toda su vida, va a ser él quien opera eso para que ese recurso termine justamente en las trincheras que él ha combatido. No, por favor, ni siquiera es lógico. Hágasele un justo tratamiento legal a su caso y además reconsidérese la prisión preventiva. Está en la prisión de máxima seguridad de Almoloya, por favor. Yo creo que el cuestionamiento es otro. Y justo caer en esa narrativa de quererlo presentar a él como el eje de todo este entramado, eso es lo que quiere Morena para tratar de ocultar lo que es ahora a todas luces inocultable. Y creo que se metieron con un personaje equivocado, porque tiene toda una trayectoria de vida que habla justamente en contra de lo que se le quiere imputar hoy en día. Pues seguiremos muy, muy de cerca todo este caso y esta circunstancia que toca un personaje clave en la historia transicional mexicana, como sabemos. Y bueno, pues seguiremos hablando, Edmundo, de este y otros temas. Por lo pronto, gracias por estar aquí este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu talento y que lo has compartido con este programa. Así que seguiremos en contacto como siempre. Con muchísimo gusto. El agradecido soy yo, Carmen. Gracias. Muchas gracias por 2 años y medio de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Edmundo. Un fuerte abrazo para ti y seguiremos hablando sin duda. Claro que sí. Por cierto que aprovechando el viaje del tema, adelanto que después de la pausa